Le agradezco, por supuesto, a Juan Marino, que es diputado nacional de Unión por la Patria, que está con nosotros. Juan, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pidieron la interpelación de Manuel Adorni. Sí. ¿Y en qué situación está? Bueno, el otro día intentamos votar que se incorporara al temario de la sesión y estuvimos a 4 votos de lograrlo, en el sentido de conseguir los 129 para tener quórum en una sesión especial y poder avanzar en la interpelación de Manuel Adorni. Mi opinión personal es que directamente debería renunciar de inmediato por la gravedad de las denuncias, la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. Nosotros como Unión por la Patria hicimos el planteo de interpelación, hay otros bloques que lo acompañan y bueno, puede ser que avancemos quizás la semana que viene en una sesión especial donde vamos a intentar tener quórum y votar a favor de la interpelación. Claro, o sea que hay chances de que esto pueda revertirse y conseguir esos 4 votos que faltan. Exactamente. Pero ahí, ¿quiénes deberían aportar esos 4 votos? A los primeros a los que habría que preguntarles es a los del PRO, ¿no? Porque el PRO se supone que es un partido que hace gala de su defensa de la transparencia, supuestamente, y ficha limpia, no nos olvidemos, y sin embargo no se han pronunciado oficialmente como bloque en relación con el planteo de la interpelación. Después está el sector del radicalismo que viene teniendo una política de alianza con el gobierno nacional. Ellos también se deberían pronunciar. E incluso te diría que hay varios integrantes del bloque de la Libertad Avanza que no están de acuerdo con que Adorni siga en su cargo, pero no se animan a decirlo públicamente. Por lo cual, en todos esos sectores, 4 diputados más hay. Y nosotros podemos lograr el número para avanzar. Hoy Elisa Carrió, yo ya digo, ya está en su momento de la impunidad, viste que dice, yo como ya está fuera de la política, la llaman y hace más un talk show y tira frases que quedan. Y dijo que lo de Adorni, con el tema de la aparición de la escribana, termina siendo una de Almodóvar. Es que bueno, la verdad, a veces la realidad supera la ficción. A veces la realidad supera la ficción. Lo que uno se va enterando todos los días, estos supuestos préstamos de las 2 mujeres jubiladas a Adorni, que son completamente inverosímiles, me parece que hablan de lo burdo que es todo. No sé cómo vamos a tolerar tenerlo a Adorni en el 29 de abril. Se supone que viene a responder preguntas como si fuese una situación normal. Lo que pasa es que el 29, me parece, Juan, esto es importante aclararlo. El 29 responde preguntas que ustedes ya previamente le enviaron, que tienen que ver con la gestión, pero entiendo que también le preguntaron respecto a su situación. Correcto. O sea que él puede eludir alguna de esas. Bueno, ellos maniobran siempre para eludir las respuestas. Ya lo hacían en su momento con Francos, ¿no? Por cómo organizaban las interpelaciones o por cómo organizaban el informe para que ellos pudiesen hacernos hablar en bloque y después responder lo que ellos querían. Una interpelación específica por el tema del enriquecimiento ilícito tiene la virtud de que tiene que venir a responder explícitamente sobre eso y sobre las preguntas que nosotros le mandamos. Aparte, la resolución que nosotros proponemos de interpelación no solamente dice que venga a hablar de eso, sino que lo intima en 48 horas responder por escrito todas las preguntas en particular sobre el tema. Por lo cual, nosotros no le permitimos que evada las respuestas y lo tiene que hacer porque es una obligación constitucional. Si no lo hace, es otro incumplimiento en su deber de funcionario público. Pero, ¿cómo te imaginas esa sesión? Porque la verdad es que en tensión está claro que va a ser una sesión caliente, va a ser un encuentro caliente con ustedes. Digo, si ya habitualmente cuando algún jefe de gabinete va, surge algún grito, algún cuestionamiento y demás, está yendo en el peor momento Adorni también. No, naturalmente. Aparte, él se dedicó a provocar a todo el mundo todo el tiempo en sus conferencias de prensa, al periodismo, a la oposición, a las organizaciones que se vienen manifestando en contra del gobierno. A todos los que pudo provocar, los provocó, generó un odio en todo el mundo y ahora lo vemos a él gastando plata que no se sabe de dónde sacó en una situación verdaderamente inmoral, porque ellos hicieron gala de esto de la moral como política de Estado y son los más inmorales de todos, Milei, Karina y el propio Adorni, por lo cual verdaderamente yo coincido como no veo cómo podríamos tener un informe del jefe de gabinete, una interpelación en una situación de normalidad. Nosotros no podemos simular que está todo bien, no está todo bien. Nosotros no podemos tolerar que de jefe de gabinete esté esta persona. Por eso para mí es muy importante el pedido de renuncia también. Y esta idea de que, bueno, Milei, cuando lo ratifica en el cargo, confirma que él es Adorni. Ellos hicieron una campaña el año pasado en la capital diciendo Adorni es Milei. Bueno, están confirmando que Milei es Adorni. Más que Milei es Adorni. Mira, escuchemos lo que decía Milei sobre Adorni hace menos de una semana. Desde que ganamos la elección en mayo en la capital federal, digamos, ese triunfo maravilloso que tuvo el maravilloso jefe de gabinete que tengo, que es Manuel Adorni, a partir de ahí el sistema empezó a atacar de manera violenta. Eso generó una profunda caída en la demanda de los activos domésticos. Una de las caras es que se disparó el riesgo país.
Acá el presidente dice, bueno, el más maravilloso jefe de gabinete, el Sí, mejor. sí. Bueno, ahí está. Y él se está hundiendo con Adorni. Adorni se transformó en el candidato estrella, como dijo él, ¿no? El candidato que ganó la ciudad en la mochila de plomo. Toda la caída que tiene el gobierno en las encuestas, el factor número, no sé si número 1, pero entre los Sí. primeros 3 está Adorni. Juan, quiero correr el foco, ya no mirando al gobierno, sino como ustedes como dirigentes de la oposición. Y yo siempre planteo que en parte de la opinión pública lo que encuentra es que si hay un desencanto con Milei, todavía no encuentra una representatividad o una voz marcada de la oposición o de un sector de la oposición para referenciarse y decir, bueno, esta es la alternativa. ¿Qué está pasando hoy dentro de Unión por la Patria? Bueno, es cierto lo que vos decís, hay una crisis en la oposición también. Y en mi opinión, el movimiento Derecho al Futuro que propuso Kicillof es un principio de solución a esa crisis en la oposición para reordenar a la oposición a nivel nacional y enfocarnos en ganarle a Milei, en construir una alternativa que tenga la capacidad de ganarle las elecciones del 27. Me parece que estamos dando esa discusión. Pero es aceptado Kicillof, porque digo, tiene muchas resistencias internas también, no digo que se plantee como el candidato natural, si querés. O sea, empiezan las pujas y no sabemos si va a haber paso o no también. Vamos a tener que garantizar el mecanismo necesario para poder ponernos todos de acuerdo y ganarle a Milei. Sí. Lo que creo que tenemos que dejar en claro es que no aceptamos otros 4 años más de Milei, ¿no? Porque hay quienes dentro de la oposición rechazan el frente contra Milei. Miriam Bregman, por ejemplo, le preguntaron si estaba a favor de un frente anti-Milei, ella dijo que está en contra de un frente anti-Milei. Yo soy del partido piquetero, soy de izquierda, estoy en Unión por la Patria y nosotros decimos que estamos a favor de un frente anti-Milei. Lo que no podemos aceptar son 4 años más de Milei. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, después discutimos la fórmula, cómo resolvemos quiénes son los candidatos y naturalmente tiene que primar quiénes son los que mejor miden. Hoy en día está claro que el que mejor mide a nivel nacional es Axel Kicillof. Naturalmente que hay compañeros y compañeros que tienen otras candidaturas, otras variantes. Bueno, habrá que ponerse de acuerdo para dirimir eso y que tengamos la fórmula que saque la mayor cantidad de votos para que podamos ganar. Gabriel Catopodis, que también es funcionario en la provincia de Buenos Aires, planteaba este escenario. Mirá. Las alianzas con los dirigentes vienen después, vienen más adelante, que los acuerdos electorales vienen al final. Ya hemos juntado a todos los dirigentes, ya hemos puesto en una lista a todos los nombres propios que teníamos y perdimos la elección. Entonces, hoy como nunca tenemos que volver a representar, hoy como nunca tenemos que caminar, escuchar, hoy como nunca tenemos que organizar ese malestar y ese enojo que empieza a haber en la calle y después seguro va a haber oportunidad y tiempo para ver con quiénes son ahora. Bueno, que él plantea también el tema de, bueno, a reordenarse y ver después los nombres en definitiva. Pero digo, ¿qué hay para ofrecerle a un electorado que no encontró en Milei lo que esperaba, pero tampoco en el peronismo o en el panperonismo o en la oposición que todos integran desde Unión por la Patria, tampoco termina de encontrar o de escuchar? A mí me parece que se está construyendo una mayoría social que está reclamando que terminemos con Milei. Me parece que está pasando eso. Estas vecinas y vecinos que ustedes entrevistaban antes que no pueden pagar el alquiler, que están sufriendo el aumento de los precios de los alimentos, sufriendo el despido de su lugar de trabajo, muchos de los cuales votaron a Milei, pasó en FATE, muchos de los laburantes de FATE votaron a Milei, nos están pidiendo que nos juntemos para ganarle a Milei. Entonces me parece que nosotros tenemos que escuchar ese clamor popular a favor de la unidad para ganarle a Javier Milei. Si nosotros expresamos eso, yo creo que nosotros vamos a poder construir una mayoría política que pueda ganar. Después, naturalmente, hay que discutir qué desafíos políticos tiene esa mayoría cuando gane el gobierno frente a lo que nos deja este desgobierno que está produciendo un genocidio económico con una crisis de deuda en puerta brutal. Te quiero mostrar otra de las fotos porque vamos a pasar por varios dirigentes, a ver cuál es tu mirada, porque también estuvo sonando en los últimos días que podría ser un posible candidato a presidente el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. En esta movida de empezar a mostrar otros dirigentes también dentro del peronismo y sobre todo dirigentes que vienen del interior, que vienen de las provincias y hacer más federal este espacio con el peronismo. ¿Cuál es tu mirada? No, me parece que está bien que todas las compañeras y todos los compañeros que se quieran candidatear se candidateen. No hay ningún problema con eso. Lo que sí creo que es importante es que tengamos una discusión para ponernos de acuerdo si vamos a estar todos juntos para ganarle a Milei. Porque hoy lo que está pasando en la oposición es internismo,
es divisiones, es anomia, falta de dirigencias claras, falta de decisión de enfrentar a Milei. Son muchas las situaciones que tenemos que superar para ponernos de acuerdo, para ganar. Entonces, pongámonos de acuerdo en que queremos ganar, después, de vuelta, vemos quién mide mejor, cuáles son las mejores fórmulas y cuál es el mejor mecanismo para ganarle las elecciones. Pero lo que no queda claro es si estamos de acuerdo todos en eso. Entonces, discutamos primero lo primero. No nos pongamos a discutir quién va a ser el candidato si todavía no estamos de acuerdo en si vamos a ir todos juntos. Eso es lo que me parece que tenemos que resolver. Cuando hay dirigentes del peronismo que plantean que ahora hay que sentarse, callarse y esperar. Como que la estrategia que siempre funcionó en la política era el error del otro, ahora está Milei gobernando, pasó con Macri también, hay que dejarlo cometer los errores, que se tire tiros en los pies y después aparecemos nosotros. Y yo quiero saber tu mirada sobre eso, porque yo tengo otra mirada, que la política cambió porque cambió el electorado también. Y si hoy votan, el 40% de la gente que vota tiene menos de 35 años y no compró toda la forma de hacer política como venía antes, yo no sé si va a funcionar esta estrategia de, bueno, esperemos a que sigan cometiendo los errores en vez de salir proactivamente a decir, bueno, nosotros tenemos para ofrecer esto y esto para sacar a la Argentina adelante. No sé, esta es mi mirada, Juan, que yo no coincido con algunos dirigentes que, viste, se callan, esperan que el otro cometa errores y después nos metemos nosotros. Coincido con vos y creo que esa visión genera el riesgo de una crisis de representación en la oposición, porque el sector del pueblo que lo está sufriendo a Milei nos está pidiendo que defendamos a ese pueblo contra los ataques de Milei. Los agredidos de Milei nos piden que los defendamos más enérgicamente, no que nos quedemos guardados. Entonces, cuando ven un sector de la dirigencia quedarse guardada, eso genera la posibilidad de una crisis de representación. Axel también es el que mejor mide, porque desde un primer momento lo enfrentó a Milei, porque apoyó los paros nacionales de la CGT, porque acompañó todas las movilizaciones contra Milei a la Plaza de Mayo, porque desde el gobierno de la provincia denunció el plan de Milei de fundir a las provincias y planteó una gestión distinta a la del gobierno nacional. Entonces, eso genera un prestigio, una legitimidad. Hay diputadas y diputados nacionales que desde el momento uno estuvimos enfrentando a Milei en la Cámara de Diputados y eso nos ha permitido tener una legitimidad de todo un sector de la población que nos reconoce el trabajo que venimos haciendo, la militancia que venimos desarrollando y que creo que con eso nosotros contribuimos a que haya un sector de la oposición que tenga la legitimidad para postularse como alternativa frente a Milei. Bueno, en el plano económico estamos atravesando un proceso, recién vos escuchabas cuando hablábamos por el tema alquileres, que, a ver, las cámaras inmobiliarias están, más que alertando, están avisando que en este contexto la situación, si sigue así, de bajos salarios y bajos ingresos y los alquileres que aumentan por IPC, por inflación, con esta inflación del 3% mensual, va a haber problemas hasta para pagar el alquiler y problemas del propietario para poder cobrar y hacerse de su propiedad. O sea, ¿qué situación estamos entrando? No, una situación muy complicada. Esto es un genocidio económico. Viene aumentando mucho la cantidad de gente en situación de calle, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires los últimos años. Hoy me reuní con las organizaciones de personas con discapacidad, porque soy vicepresidente de la Comisión de Discapacidad. Me decían que por el cierre de los centros de día, de las instituciones donde en muchos casos viven personas con discapacidad, hay personas con discapacidad que se van a quedar en la calle. Entonces, es un combo de problemas que va a generar que haya mucha gente en la calle sin laburo, sin acceso a los alimentos. Este fue el último vez que pagaron el programa Volver al Trabajo. Sí. 950.000 personas en todo el país, 78.000 pesos. Lo que veíamos recién, te alcanzaba para comprarte 5 de esos paquetes de 15.000 pesos de verduras. Sí. Te alcanza para una persona 10 días de comida en el mes. Lo cortaron. Son personas en estado de necesidad, de situación que no tienen laburo registrado, que se van a quedar sin ese ingreso. La gente que se queda sin trabajo. Bueno, la garrafa. Eliminaron el tope máximo de referencia. Hoy una garrafa sale 20 y pico de mil pesos en un barrio popular. Entonces, es un combo explosivo desde el punto de vista de la situación social. Hace minutos habló Toto Caputo, el ministro de Economía, habló desde la Bolsa de Comercio y se refirió a la inflación, sobre todo porque mañana a las 4 de la tarde se conoce la inflación del mes de marzo. Y esto decía. Proceso, digamos, a partir de abril, o sea, mañana antes hablábamos en privado, mañana va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque digamos hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo. Esto es desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte.
tenés temas como la educación, que como sabés en marzo tiene su estacionalidad, pero a partir de, digamos, de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y vamos a ver crecimiento. Y sí, se vienen los mejores meses. Te quería decir. Bueno, la inflación va a dar arriba del 3%, ya lo está anticipando. La de la ciudad, la semana pasada dio 3%, o sea que si va a dar por encima del 3% la nacional, ya estoy, no es que vaticinio porque soy vidente, sino por cómo viene la proyección, conurbano va a ser, va a ser la más alta de toda la Argentina y va a ser la que después nivele hacia abajo otros distritos del país. Sí, porque todos los índices son peores en el conurbano bonaerense. Sí, así es. Claro. Es muy grave la situación. Y es la demostración del fracaso completo del desgobierno económico de Milei y de Caputo y del Fondo Monetario Internacional, porque no nos olvidemos que desde el año pasado lo tenemos al fondo tutelando la política económica del gobierno y acá tenemos el resultado. Esto que dice Caputo de que para los próximos meses van a ser los mejores, no se lo cree nadie. Ya perdieron toda autoridad de cara a nuestro pueblo. Por eso todas las encuestas dan que Milei tiene 30% de aprobación, que está en su peor momento. Me parece que es muy importante que nosotros registremos esto porque la foto de la elección del año pasado ya no existe más. Esa foto la lograron con el apoyo de Trump, con la promesa de 40.000 millones de dólares que nunca vinieron y que ahora olvidémonos de que eso vuelva a ocurrir. Porque con la situación que tiene Trump amenazando con genocidios a nivel internacional y empantanado en Irán, está muy lejos de volver a prestarle un rescate como el que le prestó a Milei el año pasado. Bueno, esto decía Caputo hace un ratito nada más, confirmando que mañana, cuando se conozca a las 4 de la tarde, la inflación del INDEC va a dar por encima del 3%. O sea que ya se está atajando 24 horas antes el ministro, que ya tiene el dato. Digo, ahora, ¿qué decía Javier Milei en la última entrevista que dio en la TV pública? Mirá. Lo que vos vas a ver es que la actividad a partir, digamos, de abril va a mejorar. Y es más, la tasa de inflación va a empezar a caer. Es decir, hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales. Y menos inflación. Y menos inflación. Bueno, o sea, digo, el presidente ha tenido optimismo en que la inflación va a ir a la baja, pero al otro día en un tuit reconoció que era un momento complicado. O sea que hay por parte del gobierno una situación de tensión con respecto a lo que mejor se supone que le tiene que salir, que es reordenar la inflación, que fue su primer gran logro. Esto no lo podemos soslayar. Sí, totalmente. Y una inflación además que ya todos sabemos que el índice del INDEC no refleja la inflación real. El aumento del transporte en el AMBA superó el 700% de que asumió Milei, por ejemplo. El aumento de los servicios, gas, luz, agua, aumentos que están muy por encima de los aumentos salariales, todos los alquileres, lo que ustedes retrataban antes. Entonces, los precios fundamentales para la economía de las familias aumentaron muchísimo más que el promedio del 3%. Por eso, con cualquiera que te cruzas en la calle te dice que esta situación no va más, además de los salarios que están hundidos y los crecientes despidos. Por eso, es muy importante que, dado que están fracasando, nos juntemos para ganarles, no podemos permitir 4 años más de este desastre y al mismo tiempo, en paralelo, hay quienes planteamos el juicio político como una salida institucional ordenada a este colapso, porque esto, si le sumás la crisis de deuda, bueno, puede generar una situación muy crítica que nosotros tenemos que poder evitar. Entonces, ya sea con el juicio político, ya sea ganando la elección, 4 años más de esto, no. Caputo también se refería a este esquema económico donde él ve positivo el esquema de endeudamiento de la Argentina. Después vamos a desmenuzar cómo y para qué ese endeudamiento, pero esto decía el ministro. No, eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. O sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. No. Bueno, digo, este es un esquema, una cosa es endeudarse. Yo de economía aprendo con los economistas, digo, y en el ejercicio de mi profesión. Pero una cosa entiendo que es que te endeudes, no sé, para comprar tu casa, o te endeudas con los organismos multilaterales de crédito porque vas a hacer, no sé, rutas, puentes, infraestructura que te permita sobre esa infraestructura generar plata para devolver lo que debes y para crecer. Pero no es lo que está pasando en este esquema. No, es un endeudamiento brutal, es un provocador, Caputo. Ellos hicieron este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso de la Nación, con un DNU trucho que mandaron después al Congreso sin informarnos el detalle. Por eso nosotros, yo y otros diputados nacionales lo denunciamos penalmente
a Milei y a Caputo por la deuda nueva con el Fondo Monetario Internacional, que nos dejan en una situación crítica. El próximo gobierno va a tener que enfrentar seriamente el problema del endeudamiento externo. Y a eso sumarle el endeudamiento de las familias, porque él plantea el mismo criterio para la familia. Dice que está bien que una familia viva endeudada. Y hoy la situación de deuda que tienen las familias en nuestro país es gravísima, con las billeteras virtuales, con los bancos, con las tarjetas de crédito. Es una situación crítica. Estamos en los niveles de endeudamiento familiar más altos incluso que la pandemia, lo cual denota la crisis social que se está atravesando en Argentina. Sí. Nosotros eso le tenemos que poner un límite, no podemos seguir viviendo así. Quiero poner el foco en el PAMI, contarles, y sé que muchos de ustedes son usuarios del PAMI, tienen como obra social el PAMI, lo están padeciendo, problemas y retrasos en los turnos para la atención médica, oftalmología y odontología principalmente. Pero también clínicas y farmacias están esperando hace 4 meses poder cobrar. La deuda con el PAMI es de $1.000 millones. Si lo ponía en pesos era un billón de dólares. Lo puse en dólares para acortar un poco y magnificar. $1.000 millones es la deuda que el PAMI tiene con las distintas prestatarias. Y se suma a que los médicos de cabecera del PAMI están anunciando un paro por 72 horas porque se les redujo el monto de las prestaciones de cápita que reciben. Quiero que compartamos lo que decía Caputo al respecto, porque al final la única vocera que salió, perdón, Yarlora, pero al final la única vocera que salió a reconocer que el PAMI le debe a las prestadoras es Patricia Bullrich, que todo tiene que ver con la ausencia de Adorni como vocero y la crisis que tiene el gobierno. Pero el que se refirió y también alertó sobre este tema es el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora. Esto decía. Y pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, no puede estar dejándolos en este estado a todos los abuelos. Y a los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos. De la misma manera que nosotros levantamos el 45% del presupuesto de la salud porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Tengan coraje, defiendan a los abuelos. ¿O no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país? Bueno. Y ahí entonces, ¿qué hacemos con tema PAMI? Digo, y pregunto desde diputados también, porque alguna herramienta tiene que haber también. Sí, es muy grave la situación. Yo soy miembro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Mañana vamos a tener una reunión, las diputadas y los diputados del Bloque Unión por la Patria, para discutir una respuesta frente a esta situación, porque la crisis del PAMI, que además de formar parte del ataque contra las jubiladas y los jubilados, forma parte de una crisis de la salud, del sistema de salud en todo el país. PAMI está en crisis. Y OSFA, que la desmembraron, crisis total. La de los militares. La de las fuerzas de seguridad. Osprera, la segunda obra social más grande del país, de los trabajadores rurales, en crisis y con un escándalo de corrupción donde están involucrados los Menem. El de Falco en esas obras sociales es en IOFA, en Osprera, bueno, en el PAMI mismo, que nos enteramos que usaban para colocaciones políticas de Karina Milei, despreciando por completo la gestión a favor de los jubilados. El incluir salud, que es la obra social de las personas con discapacidad, que también está en crisis, que no le está pagando a los prestadores. Sí. Y lo que vos mencionabas de los médicos de cabecera del PAMI, pasa lo mismo con las y los profesionales que atienden a las personas con discapacidad, que ya no pueden seguir brindando los servicios. Y en función de eso aumentan los problemas de salud de forma brutal. Entonces, pero, Juan, lo hablé con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina que están sumamente preocupados por el posible cierre de los cotolengos. Que gente que está directamente no tiene dónde vivir, personas con discapacidad, y que si cierran, se quedan en la calle. Quedan en la calle. Totalmente. Te quiero agradecer. Gracias por la invitación. Juan, muchísimas gracias.